Como hijos de Dios, hombres y mujeres nacidos de nuevo, hemos adquirido la salvación de nuestra alma. Sin embargo, tal vez no tenemos claro lo que es la salvación y la justificación. El significado secular de la palabra salvación es librar, proteger o rescatar algo o alguien de un peligro o un daño inminente. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, la salvación es la redención del alma. Es decir, el rescate de la condenación eterna por causa del pecado. La justificación es la exoneración de la culpa, es quitar toda condenación que había en nosotros a causa de nuestro pecado por el acto de expiación, o sea, el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice en Colosenses 2, 13 y 14 que todos nuestros pecados fueron clavados en el acta de los decretos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dios nos declara legalmente justos, es decir, inocentes. Y todo esto es a través del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 3:11 que Dios ha puesto la eternidad dentro de nosotros. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto en el ser humano el entendimiento de que somos criaturas eternas, de que el alma es eterna y de que esta vida es temporal, que hay algo más después de que la carne o el cuerpo físico muere y regresa al polvo. La vida física es temporal, pero el alma es eterna. La Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento está lleno de escrituras que respaldan esta afirmación. Dios ha establecido en su palabra que el ser humano muere una sola vez en su cuerpo físico, pero después de ahí el alma sigue un peregrinar y seremos enjuiciados por Dios si no tenemos la salvación. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El apóstol Pablo en la epístola a los Romanos capítulo 3, 23 dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, en el versículo 24 nos enseña que fuimos justificados gratuitamente por la gracia de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La salvación por medio de la justificación es un acto de la gracia de Dios. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La palabra de Dios nos enseña y reitera en Efesios 2, 8 y 9 que somos salvos por gracia y no por obras. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se enaltezca. Es por gracia y no por obras. Es decir, no hay nada que el ser humano pueda hacer para obtener la salvación. No hay méritos en nosotros mismos, porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario fue una vez y para siempre. No hay ningún ritual, no hay ningún acto religioso que podamos hacer para alcanzar la salvación. Todo fue hecho por Él. Una vez que hemos entendido que la salvación es por fe y no por obras, es importante saber que debemos llevar a cabo obras que reflejen nuestra salvación, pero no obras para alcanzar la salvación.
Nuestra nueva manera de vivir en integridad es un reflejo de la obra que Dios está haciendo en nosotros. Jesucristo es nuestro único Salvador. Él es el único Redentor. No hay ningún corredentor, alguien que haya hecho la obra expiatoria junto con Él. Es decir, solo a través de Cristo Jesús somos salvos. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué nada más Él podía pagar el precio en la cruz del Calvario y no alguien más? Porque Jesús no fue engendrado de carne y sangre, sino del Espíritu Santo a través de la joven llamada María. Esa es la razón por la cual no puede haber un corredentor, porque todos los demás seres humanos en la tierra provienen de una simiente pecaminosa, de una simiente corrompida. Jesús es el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto y el único que podía servir de expiación para el pago de la condenación a causa de tu pecado y mi pecado. La primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, nos dice lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús es el único camino hacia la vida eterna. No hay varios caminos. Jesús es el único camino. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Padre no envió al Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:16 nos muestra el inmenso amor de Dios por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez que ocurre la muerte física y que el alma se ha separado del cuerpo, no hay una segunda oportunidad. No hay segundas oportunidades. No existe un lugar en el cual podamos purgar nuestros pecados. La oportunidad de obtener la salvación es mientras estamos aquí y estamos vivos. Para poder obtener el regalo de la salvación que Dios nos ofrece, debemos arrepentirnos de nuestra vida de pecado y confesar el nombre de Cristo Jesús. Creer que Él murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día y que en este momento está a la diestra del Padre. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hechos 2:21 nos dice lo siguiente: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No olvidemos que la salvación es un don de Dios, un regalo inmerecido de parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Nuestros nombres han sido inscritos en el libro de la vida y podemos tener la seguridad de nuestra salvación. Por lo tanto, nuestra vida debe ser un reflejo de esa salvación. Debemos ser agradecidos por lo que Dios ha hecho en nosotros y porque no iremos a la condenación eterna. Y recuerda que en vano trabaja el obrero si no es Dios quien edifica. Que Dios te bendiga.